Parashá Behar Sinai significa monte Sinai. Yahweh habló a Moche en el Behar Sinai, monte Sinai. Él dijo, dile a los hijos de Israel, cuando ustedes entren a la tierra que yo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat para Yahweh. 6 años plantarán su campo, 6 años podarán sus viñas y recogerán su producto. Pero en el 7º año será un Shabbat de descanso completo para la tierra, un Shabbat para Yahweh. Ustedes no plantarán sus campos ni podarán las viñas. No recogerán lo que crezca por sí solo de la simiente dejada de cosechas anteriores, y no recogerán las uvas de sus viñas sin atender. Será un año de descanso completo para la tierra. Pero lo que la tierra produzca durante el año del Shabbat será comida para todos ustedes, tú y tu sirviente, tu criada, tu empleada, cualquiera que viva cerca de ti, tus animales de cría y los animales salvajes en la tierra de ustedes. Todo lo que produzca la tierra puede usarse como comida. Contarán 7 Shabbat de 7 años, 7 por 7 años, esto es 49 años. Entonces, en el 10º día del 7º mes, en Yom Hakipurim, harán sonar un golpe de shofar. Sonarán el shofar por toda la tierra y dedicarán el año 50, proclamando libertad por todas las áreas a todos sus habitantes. Será un jubileo. Para ustedes regresarán a todas las áreas, a la tierra que les pertenece, y todas regresarán a su familia. Este año 50 será un jubel para ustedes. En ese año no plantarán. Recojan lo que crece por sí solo y recojan las uvas de las viñas que no se han atendido, porque es un jubel. Será kadosh para ustedes. Cualquier cosa que los campos produzca será comida para ustedes. En este año de Joel, cada uno de ustedes regresará a la tierra que posee. Si vendes algo a tu prójimo o compras algo de él, ninguno de ustedes explotará al otro. Más bien tomarán en consideración el número de años después de Joel cuando compres, y de tu prójimo. Él te venderá de acuerdo al número de los años de cosechas que tendrá. Si el número de años que queda es grande, subirá el precio. Si quedan pocos, lo bajarás. Porque los que realmente él te vende es el número de cosechas que se producirán. Así no tomarán ventaja el uno del otro, así temerán al ser supremo, porque yo soy Yahweh, su ser supremo. Más bien, ustedes guardarán mis ordenanzas, mis estatutos, y actuarán de acuerdo a ellos. Si lo hacen, vivirán seguros en la tierra. La tierra producirá su producto y ustedes comerán hasta saciarse, y allí vivirán allí seguros. Si preguntan si no nos es permitido sembrar cera, simiente, o recoger la cosecha de lo que se produzca en nuestra tierra, ¿qué comeremos el 7º año? Entonces yo ordenaré mi bendición sobre ustedes durante el 6º año, para que la tierra produzca suficiente para 3 años. En el 8º año sembrarán simiente, pero coman la vieja, producto almacenado hasta el 9º año. Esto es hasta que el producto del 8º año venga, y ustedes comerán lo viejo, comida almacenada. La tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra no me pertenece a mí. Ustedes solamente son extranjeros y residentes temporales conmigo. Por lo tanto, cuando vendan su propiedad, incluirán el derecho de redención. Esto es, si uno de ustedes se empobrece y vende parte de su propiedad, si su pariente cercano puede venir y comprar de regreso lo que su pariente vendía. Si el vendedor no tiene a nadie para redimirla, pero se enriquece lo suficiente para redimirla él mismo, él medirá el número de años por el cual la tierra
fue vendida. Devolverá el exceso a su comprador y regresará a su propiedad. Si no tiene medios suficientes para tomarla de regreso por sí mismo, entonces lo que vendió permanecerá en las manos del comprador hasta el año de Yobel. En el Yobel, el comprador la dejará vacante y el vendedor regresará a su propiedad. Si alguien vende una casa en ciudad amurallada, tiene un año después de la fecha de la venta en el cual redimirla. Por un año completo él tendrá el derecho de redención. Pero si no ha redimido la casa en la ciudad amurallada dentro de un año, entonces el título de perpetuidad pasa al comprador para todas sus generaciones y no se regresará en el Yobel. Sin embargo, casas en las aldeas que no son rodeadas por un muro serán tratadas como los terrenos de los campos, como ser redimidos antes de Yobel, y se revierte en el Yobel. Referente a las ciudades de los Leví y las casas de las ciudades que ellos poseen, los Leví tendrán derecho permanente de redención. Si alguien compra una casa de uno de los Leví, entonces la casa que él vendió en la ciudad donde posee la propiedad se revertirá aún en el Yobel, porque las casas de las ciudades de los Leví son posesión de su tribu entre los hijos de Israel. Los terrenos de los campos abiertos alrededor de sus ciudades no se venderán porque esa es su posesión permanente. Si un miembro de tu pueblo se ha empobrecido, así que no se puede sostener entre ustedes, lo asistirá como lo harías con un extranjero o un residente temporal, para que pueda continuar viviendo con ustedes. No le cobres interés ni de otra forma que obtengas ganancia de él, sino teme a ser supremo para que tu hermano pueda continuar viviendo con ustedes. No tomes interés cuando les prestas dinero, ni tomes ganancia cuando le vendes comida. Yo soy Yahweh, tu supremo, quien te sacó de la tierra de Misraim para darte la tierra de Canaán y ser tu ser supremo. Si un hermano de tu pueblo se ha empobrecido entre ustedes y se vende así a ti, no le hagas hacer trabajo de un esclavo. Más bien lo tratas como un empleado o como un inquilino. Él trabajará para ti hasta el año de Yobel. Entonces él te dejará, él y sus hijos con él, y regresará a su propia familia. Recobrarán la posesión de su tierra ancestral, porque ellos son mis esclavos a quienes saqué de la tierra de Misraim, que por lo tanto no serán vendidos como esclavos. No lo trates duramente, sino que teme a ser supremo. Como esclavo comprarás esclavos. Referente a los hombres y mujeres que puedes tener como esclavos, comprarás esclavos y esclavas de las naciones que los rodea a ustedes. También puedes comprar los hijos de los extranjeros que viven con ustedes y miembros de su familia nacidos en su tierra. También los puedes dejar en herencia para que los posean tus hijos. De estos grupos puedes tomar tus esclavos para siempre. Pero en cuanto a tus hermanos, los hijos de Israel, no se tratarán el uno al otro con dureza. Si un extranjero que vive contigo se ha enriquecido y un hermano de tu pueblo se ha empobrecido y se vende así a este extranjero que vive contigo o a un miembro de la familia de extranjero, puede ser redimido mientras que haya sido vendido. Uno de sus hermanos lo puede redimir y su tío y su hijo de su tío lo puede redimir o cualquier pariente de él lo puede redimir. O si el que se enriquece, él mismo lo puede redimir. Él medirá con la persona lo que compró en tiempos desde años que él se vendió a sí mismo a él el año de Yobel. Y la cantidad debe ser pagada será de acuerdo al número de años y su tiempo al jornal de un empleado. Si muchos años quedan, de acuerdo a ellos, él devolverá la cantidad de su redención, la cantidad por la cual fue comprado. Si solo quedan pocos años hasta el año Yobel, entonces medirá con él, de acuerdo a esos años, devolverá la cantidad de su redención. Él será como un jornalero empleado
Año tras año tú te ocuparás de que no sea tratado con dureza. Si él no ha sido redimido por ninguno de estos procedimientos, no obstante quedará en libertad en el año de llover, él y sus hijos con él. Porque para mí los hijos de Israel son esclavos. Ellos son mis esclavos, a quienes saqué de la tierra de Israel. Yo soy Yahweh, tu ser supremo. No se harán ningún ídolo para ustedes, ni erigirán una estatua tallada, ni piedra, ni de señal, ni pondrán piedra tallada en ningún sitio de su tierra para inclinarse a ella. Yo soy Yahweh, tu ser supremo. Guarden mi Shabbatot y reverencien mi lugar Kadosh. Yo soy Yahweh. Hastará, Jeremías 32.6 a 27. Jeremías dijo esta palabra al de Yahweh vino a mí, amén. El hijo del tío de Shalom se acercará a ti y dirá, compra mi campo en Anatot. Tú tienes el derecho de pariente próximo para redimirlo, así que cómpralo. Como Yahweh había dicho, mi primo Hanamín vino a mí en los cuarteles de los guardias y dijo, por favor compra mi campo de Anatol en el territorio de Benjamín, porque tú los heredarás y tienes el derecho para ser pariente próximo para redimirlo. Así que cómpralo para ti mismo. Entonces yo estaba seguro que esta palabra era de Yahweh. Así que la compré y el campo de Anatot, que perteneció a mi primo Hanamín, y pesé el dinero para él 17 shekels de plata. Yo firmé el libro de compra, lo sellé, tomé el testimonio de testigos y pesé el dinero para él en una balanza. Tomé el libro de compra que estaba sellado y di el libro de compra a Barú, el hijo de Neriyah, el hijo de Masillá, en la presencia de mi primo Hanamín, los testigos que habían firmado el libro de compra y los yaudín que estaban sentados en el cuartel de los guardias. En la presencia de ellos incluí a Balú lo siguiente: así dice Yahweh Sibaot, ser supremo de Israel. Toma el libro de compra y el libro que ha sido leído y ponlo en una vasija de barro para que se puedan ser preservados por muchos años. Porque Yahweh, el Supremo, dice que un día casas, campos, huertos serán de nuevo comprados en la tierra. Después de dar el libro de compra a Barú, el hijo de Neriyah, yo oré a Yahweh. Yahweh, sé supremo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Por tu gran poder y brazo extendido, nada está escondido de ti. Tú otorgas tu rahamim a miles, pero también recompensas los pecados por los padres en las faldas de los hijos que se siguen. El gran ser supremo, poderoso cuyo nombre es Yahweh, ser supremo Sebaot. Grande en consejo y poderoso en obra. Tus ojos están abiertos y todos tus caminos de los hijos de los hombres para retribuir a cada uno de acuerdo a sus caminos. Tú diste señales y maravillas en la tierra y de Misrayim que continúan hasta este día, también en Israel. Y los habitantes del mundo, y por todo esto a la reputación que tienes hoy. Tú sacaste a tu pueblo Israel de la tierra, de Misrayim con señales y maravillas, con mano fuerte y brazo extendido y gran terror. Después diste a la tierra a la cual habías jurado a sus padres y que tú les darías, una tierra en la que fluye leche y miel. Entonces ellos entraron y tomaron la posesión de ella, pero ellos no prestaron atención a tu voz. No caminaron de acuerdo a tu Torah y no hicieron nada que todo lo que tú les ordenaste que hicieran. Ellos causaron que de todas estas calamidades que les han pasado. Las rampas de asedio ya están allá. Han venido a la ciudad para capturarla. Y la ciudad en medio de la espada. Hambruna, pestilencia, está siendo entregada a Kadesh, que pelean contra ella. Pero tú predijiste, está siendo cumplido. Aquí está. Sin embargo, tú, Yahweh, el Supremo, me has dicho, compra el campo por dinero y llama a testigo aun cuando la tierra es entregada a Kadesh.
Entonces esta palabra de Yahweh vino a Jeremías. Mira, yo soy Yahweh, tú ser supremo de toda carne. ¿Haz algo escondido de mí? Fin de la paracha. Shabbat shalom. Berajá.